Venía meditando con ustedes acerca de la necesidad que hay, como dice la escritura aquí, y es, de que la palabra de Dios siempre haya cabida en nuestros corazones y que podamos dar los resultados que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. La Biblia dice allá en el libro del profeta Isaías, en ese capítulo 53, está diciendo que él estaba hablando ahí que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué tan importante es para usted y para mí que usted y yo nos convirtamos en ese fruto que el mundo necesita para creer que hay un Salvador que se merece todo el respeto de la humanidad? Si el hombre pudiese entender todo esto tan especial, pudiera vivir una vida más consciente de sus actos y de su mala conducta, y que podamos, a través de la palabra de Dios, afirmar cada día nuestros corazones en lo que verdaderamente nos va a aprovechar. Es muy importante, mis hermanos, como veníamos leyendo aquí, dice que cuando Timoteo volvió de llevar las buenas nuevas y de llevar la razón a los tesalonicenses, le trajo una buena noticia al apóstol Pablo. Y estaba yo observando cómo Pablo expresaba que produce tanto gozo escuchar buenas noticias de los creyentes. Es muy duro que en este tiempo uno sepa que hay creyentes desconectados y que inclusive hay servidores que uno no sabe nada de ellos y a veces uno marca esos teléfonos y le contestan de otra parte. Entonces, no sé qué pasa ahí en esas hojas de membresía que de pronto algunos hermanos cambiaron de teléfono, pero uno se pone triste porque la persona no se reporta, no se da uno cuenta qué está pasando, pero sí es importante que saquemos provecho en este tiempo, porque hay una necesidad grande de que hayan buenas noticias para Dios, que esa palabra no vuelva vacía, que siempre esa palabra haga lo que Él quiere. Y eso es lo que hace que nosotros lo tengamos satisfecho a Él, como dice el profeta Isaías allá en el libro, en el capítulo 53. Uno se pone a observar, hermanos, que en ese capítulo 53, y dice la escritura, en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermano, un hombre, una mujer santos y que den testimonio y que vivan una vida ejemplar, son aquellas personas que tienen satisfecho al Señor con la vida que viven, con el comportamiento que tienen, con sus conductas, con sus costumbres. Y el Señor está hablando de que cuando Él ve el fruto de la aflicción de su alma, es cuando está mirando a ese hombre, a esa mujer temerosos de Dios y apartados del mal. Y que Él dice ahí en su palabra y dice quedará satisfecho. Y Él está satisfecho
cuando usted y yo sabemos vivir esa vida cristiana como Él nos la trazó. Y es importante poder entender ese lenguaje de la carta del apóstol Pedro, el ser santos porque Él es santo. Y dice, y la santidad no está basada en algo que usted y yo nos inventemos, sino que está basada en toda nuestra manera de vivir. Ahí lo declara el apóstol Pedro en esa carta también. Entonces es importante, mis hermanos, que en este tiempo de tanta necesidad, diría espiritual, porque es más la necesidad espiritual para poder traer con nosotros las dádivas de Dios. Pero siempre estamos mirando en la necesidad material, la necesidad terrenal, cuando hay una necesidad tan grande en el alma del hombre, en el corazón del hombre, para poder avanzar, para poder estar tranquilos. Y entonces estaba mirando yo, como dice la escritura, lo que pasa es que cuando el hombre no es firme, cuando el hombre no se afirma en las cosas de Dios, mantiene desubicado, no se da ni cuenta en qué tiempo vive. Y entonces es importante que nosotros tengamos bien claro, como dice allá el apóstol Pedro, seamos sobrios y velemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces es importante que usted y yo, a raíz de las cosas que hemos venido aprendiendo, y entonces, como dice ahí en la carta de Pedro en el capítulo 1 y el versículo 13, hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Porque es que si usted no entiende qué es lo que el Señor quiere con usted, entonces, y usted no se interesa por entenderlo a Él, entonces no vas a saber ni para dónde vas a coger. No vas a saber ni qué vas a hacer cuando le vengan los problemas y las dificultades. Entonces sí tenemos que ser sobrios y tratar de ceñir los lomos de nuestro entendimiento para saber ¿por qué el Señor me llamó a mí a la salvación? ¿Por qué me llamó a este camino? ¿Por qué lo escogió a usted y me escogió a mí y no escogió a otros? Tener una mentalidad clara y meternos en ese pensamiento. ¿Para qué me llamó Dios? No me llamó para que hoy viva una vida cristiana y mañana viva impíamente. Entonces dice, ceñir esos lomos de vuestro entendimiento para que podamos estar alertas, estar sobrios. O sea, estar sobrios es estar alertas, vigilando nuestra conducta, vigilando nuestra vida cristiana, vigilando si estoy haciendo las cosas bien, si estoy haciendo las cosas como el Señor me las mandó, para poder que nada ni nadie me vaya a desviar. Y como dice ahí, y así poder esperar por completo. Yo no cansarme de esperar en el Señor. No cansarme de obedecerlo, de creer su palabra. No cansarme de rendirle culto. No cansarme de oír su palabra. Para poder esperar por completo en esa gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces esa sobriedad y ese buen entendimiento tienen que ver con lo que dice el versículo siguiente, porque estamos leyendo en el versículo 13 de la primera carta de Pedro. Y en el capítulo 1, versículo 13. En ese versículo que sigue del 14, está hablando como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníamos. Hay gente que no ha dejado la coquetería, hay gente que no ha dejado la malicia,
Hay gente que sigue viviendo una vida con doble identidad. Usted ve cristianos, hermanos diáconos, hermanos servidores. Usted ve cristianos en la iglesia viviendo una vida cristiana con doble identidad. No estoy hablando de que toda la iglesia es así, pero usted ve gente viviendo una vida cristiana con doble identidad. Y uno le da tristeza, es como si no estuvieran sobrios, es como si no estuvieran pendientes de su conducta, de su proceder, como si no se estuvieran dando cuenta que se están haciendo daño a sí mismos. Cuando el hombre vive la vida cristiana con una doble identidad, no se da cuenta ni qué está pasando a su alrededor. Entonces, ignora. Y ahí es donde dice la escritura, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Nadie puede decir, hermano, es que yo soy muy de malas. Uno escuchar a un creyente diciendo eso, no es bueno escucharlo porque usted, ningún creyente es de malas. Lo que pasa es que si olvidamos que el Señor es el que sustenta nuestra suerte y que para que esa suerte esté de parte nuestra, para que esa vida cristiana esté firme en el Señor, tenemos que estar conectados con Él y tenemos que estar creyéndole a Él su palabra. Entonces es importante tener en cuenta eso. Esperar por completo en esa gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero si yo no estoy sobrio, si yo no estoy ciñendo los lomos de mi entendimiento para poder entenderle a Cristo, el Señor, ese lenguaje tan claro con que Él me habla a mí, le habla a usted, señalando nuestras partes que están que están incompletas, pero que sabemos que si nos conectamos con Él como debe ser, vamos a estar completos en Él, porque así lo dice el apóstol también, que en Cristo estamos completos. Entonces, es importante que lo que a usted le esté faltando en este tiempo espiritualmente, no le está faltando porque usted no tenga la oportunidad de acercarse a Dios. Oportunidades tenemos, hermano. Lo que no tenemos de pronto a veces, o lo que el creyente a veces no tiene, es una buena disposición. Pero tenemos que disponernos. Y si habláramos de la gratitud, de ser agradecidos con el Señor, ¿a dónde teníamos o tuviéramos que ubicarnos? Porque cuando hay gratitud, por eso dice la escritura, que teniendo un Dios y una salvación tan grande, sintamos gratitud. Y a través de ella, sirvámosle con temor y temblor. Hay gente que de pronto no le sirven al Señor con ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque tienen muy livianamente la vida cristiana y no le dan un calificativo a ese servicio a Dios como debe ser. Entonces, nosotros tenemos que aprender a valorar la posición que el Señor nos ha dado, hermanos. Qué bueno que cada día podamos salir adelante, sacar provecho y entonces entender que cuando Jesucristo sea manifestado, estemos esperando por completo. No estemos esperando amargados, llenos de problemas, llenos de conflictos, llenos de rencillas, llenos de indiferencia ante las necesidades de los demás, sino que nos encuentre llenos, pero de Él, llenos de esa gracia de Él, que cuando Él venga nos encuentre obedientes, ¿cierto? Como dice aquí, que no nos encuentre en ese conformismo que viven muchos. Ahí dice el versículo 14,
como hijos obedientes, no os conforméis. Hay gente que por no estar obedeciendo se conformaron con lo poquito que alcanzan a hacer, pudiendo hacer más. Entonces ese texto está diciendo, como hijos obedientes no os conforméis a esos deseos que antes teníais. Y entonces cuando el hombre se vuelve conformista y se conforma con una vida cristiana mediocre, ese creyente o esa creyente le revuelven de todo a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ahí la Biblia lo está diciendo. Tenemos que esperar por completo. Y dice, como hijos obedientes. Y para poder ser obediente no puedo ser un conformista. Y para poder agradarlo a Él, no puedo andar con los deseos que andaba antes cuando no lo tenía a Él. Tengo que cambiar, por eso viene hablando del entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento para saber qué es lo que voy a guardar ahí en mi mente, qué es lo que voy a guardar en mi corazón. Ya no voy a guardar esos deseos de antes, ya no voy a guardar esas pasiones de antes, ya no voy a guardar esa malicia de antes que cargaba con las muchachas, que andaba bregando a conquistar a todo el mundo. No, ahorita tengo que cambiar, ceñir los lomos de ese entendimiento y mirar qué clase de pensamiento tengo en mi mente y qué me conviene y qué no me conviene ahora que tengo a mi Cristo en mi vida. Gloria al Señor. Entonces dice la Escritura en el versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a esos deseos que tenían en el pasado. Y entonces está diciendo, cuando estábamos en ignorancia, cuando no conocíamos al Señor, no nos conformemos a vivir una vida cristiana y mediocre, revolviéndole todavía vida mundana. Seamos muy prudentes. Y dice, eso era cuando estábamos en la ignorancia, ahora lo sabemos todo, porque sabemos todo lo que tiene que ver con la salvación. El que diga que no sabe, yo digo que no está diciendo la verdad. Entonces el versículo 15 está diciendo, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento para poder comprender lo que el Señor quiere con usted y conmigo. Es importante eso. Y saber que cuando ese pensamiento cambia, cuando esa mentalidad del hombre la deja cambiar por el Señor y le cambia ese pensamiento perverso y le cambia esa actitud perversa y le cambia esas costumbres perversas, entonces está hablando de que solamente así se puede ser santo en toda manera de vivir, en toda manera de actuar, en toda manera de hablar, en toda manera de comportarse. Reflejamos santidad, reflejamos el temor de Dios, reflejamos tantas cosas. A uno se le acerca gente a brindarle cerveza y a brindarle cosas, pero usted tiene que saber a dónde está parado, usted tiene que saber a dónde está parada. El enemigo viene y le hace propuestas y le hace invitaciones. Pero como dicen por ahí, mejores invitaciones me han hecho. Es importante tener claro lo de mi Cristo aquí en la mente. Y eso es lo que dice el apóstol ahí por el Espíritu Santo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios para poder esperar por completo. ¿Qué fue lo que el Señor nos dio? ¿Qué fue lo que Él nos entregó? Aprendamos a valorar eso. Aprendamos a apreciar lo que Cristo nos entregó un día cuando estábamos en la ignorancia y nos lo entregó para enriquecer nuestra vida y enriquecer nuestra mente, nuestro corazón de cosas que ya no son dañinas, sino que todo el que las escoja, dice la Escritura, no le serán quitadas.
Y por eso le dijo a María y le dijo a Marta, dijo, Marta, usted está afanada con lo que no sirve para nada. Usted está afanada en lo que no le va a traer nada bueno. En cambio, María escogió la buena parte y a ese que escoge la buena parte no le será quitada. Qué importante poder nosotros entender que en este tiempo tenemos que afirmar el corazón en esas cosas. No podemos dejarnos engañar del diablo y estar ahí como si nada estuviese pasando. Estaba yo mirando también mis hermanos y hermanas, vean, estaba yo mirando otro texto en el Salmo 89 y en el Salmo 89 y en el Salmo 86. Leamos primero en el 86, está diciendo la palabra, está diciendo algo muy hermoso ahí. Entonces uno se pone a observar la necesidad tan grande de anhelar entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y estaba el salmista en ese Salmo 86 en una oración pidiendo la continuada misericordia de Dios. Eso estaba expresando el salmista ahí. Y en uno de los textos de las frases que él le dijo al Señor en esa oración, está el versículo 11, donde él está pidiendo al Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Mire qué bonito. Cuando uno le sabe pedir a Dios, cuando usted está tan inestable, hermano y hermana, a veces uno sabe que hay gente muy inestable y que no sabe ni qué camino coger en este tiempo. Pero la escritura ahí está diciendo en eso que nos deja el salmista David, y me parece algo muy hermoso, es que él empieza hablando, enséñame, oh Jehová, tu camino. Mire la petición de David. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y dice, caminaré yo en tu verdad. Para eso es que queremos que Él nos enseñe, para caminar, no para quedarnos ahí estancados en el problema, en la dificultad, en el conflicto. No, que cada día me enseñe el camino para no dejarme estancar de cualquier bobada, de cualquier problema, de cualquier dificultad. Que Él me enseñe ese camino para que cada día avance. Que no se me presente el problema y el conflicto y diga, hasta aquí llegué. No, que el Señor me siga enseñando otras cosas para yo seguir avanzando en su santo camino y poderle expresar a Él, caminaré yo en tu verdad. Y luego de esa petición le dice, y afirma mi corazón, que siempre sea de un solo pensamiento hacia ti, no hacia el mundo, no hacia el pecado. Que mi pensamiento esté enfocado en el cielo, como hablábamos hace días atrás. Que mi mirada esté puesta en el cielo. Que mi pensamiento esté enfocado en la salvación todos los días de mi vida. Y que cada vez que yo me acerque al Señor, le diga a Él, y afirma mi corazón. Afirma mi corazón. Como dice aquí, para que tema tu nombre. Porque si mi corazón se afirma en Él, siempre voy a ser un hombre temeroso de Él, temeroso de Dios, apartado del mal. Qué bonito es poder compartir estas cosas y sacar el mejor provecho de ellas. Estaba yo observando también, hermano, es importante
ese último versículo de la carta a los tesalonicenses, donde está hablando el apóstol Pablo y dice que está diciendo ahí en esa primera carta, 3:13, es el último versículo. Está hablando para que sean afirmados nuestros corazones. Qué importante que uno sea ese creyente o esa creyente que le sepa pedir a Dios. Si usted quiere estar firme en el camino del Señor, usted tiene que empezar por pedirle al Señor que afirme su corazón en un solo pensamiento, que no esté claudicando como escuchamos en estos días en dos pensamientos, que siempre esté pensando en agradar a Dios, que siempre esté pensando en esa salvación, que no esté pensando en cosas vanas, que no esté pensando en lo perecedero, sino en lo que me va a edificar. Entonces, es importante que Él afirme nuestro corazón para que siempre temamos su nombre. Y temer su nombre es respetarlo. Y temer su nombre es obedecerlo. Y temer su nombre es tenerlo como lo único que usted y yo tenemos para esa salvación. No hay otro momento tan especial. Entonces, es lo que nosotros tenemos que mirar. El profeta Jeremías también hizo una oración por allá, estando en la cárcel, y usted se da cuenta ahí que el Señor le mandó una razón y le dijo, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Qué hermoso poder afirmar el corazón en el Señor todos los días para que Él nos enseñe las cosas grandes y ocultas que no conocemos de Él. Y que por esa causa hay cristianos que se estancan espiritualmente. Les viene el problema, les viene el conflicto y la dificultad y ya se estancaron. Y no se volvieron a conectar ni con nadie, ni con Dios, ni con la iglesia, ni con nadie. Entonces eso se vuelve un problema. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que afirme nuestro corazón, que no estemos andando con el Señor simplemente porque nos ha dado cosas y porque nos ha hecho milagros. Pero cuando no aparece el milagro, cuando no aparece, cuando las cosas no se nos dan, entonces ya no le creemos a Él. Eso es un problema en el creyente. Cuando la fe de nosotros es de esa manera, se nos desbarata todo. Qué bueno que nuestra fe sea una fe firme, una fe no fingida, como decía Pablo a Timoteo. No una fe fingida, sino una fe real, una fe transparente. Como le dijo Pablo a Timoteo, esa fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Y yo estoy seguro, amada iglesia, que son malos los que creen esta palabra. Y puede que a muchos no les haga provecho en el momento en que yo les esté enseñando. Pero después el Señor los va a poner a reflexionar y a pensar que el Espíritu Santo lo único que quiere es que usted afirme su corazón cada día. Porque si lo afirma, usted será un hombre o una mujer victoriosos en la vida cristiana. Y para afirmar ese corazón en las cosas de Dios, tenemos que aprender a ser agradecidos con todo y lo que Él ha hecho desde que empezamos en este camino. Agradecidos con Él. Como decía un hermano por ahí, lo que tenemos ahora es ganancia. Cuando yo llegué a la iglesia, decía él, llegué sin un peso. Llegué arruinado, llegué lleno de problemas, llegué lleno de conflictos y de vicios, y lo que tengo ahora es ganancia, aleluya. Qué hermoso poder
gratificarle al Señor de esa manera y darle a entender lo agradecidos que estamos con Él, desde que empezamos el primer día en su camino y aún más atrás cuando no caminábamos con Él, cuántas cosas nos dio y por la ignorancia de no conocerle a Él, las pisoteábamos y las malbaratábamos. Pero ahora que le conocemos, no malbarate ni el dinero, ni desperdicie el tiempo, ni desperdicie la oportunidad que Dios le da de invocarlo a Él. Y usted se va a hacer otras cosas que son dañinas para su alma y para su diario vivir. Qué bueno que hoy entendamos esa parte y también como dice como dice la carta a los hebreos. Qué bueno, hermano, que nosotros tengamos en cuenta todo lo que el Señor nos recomienda, porque la palabra de Dios es muy hermosa y siempre que la oímos con atención hay algo nuevo para usted y para mí. Así a veces hayan creyentes que creen que las saben todas, pero si ese creyente con todo ese orgullo se dispone a escuchar un ratico con atención y con deseos de que el Señor le hable, le va a hablar y se va a dar cuenta que no se las sabe todas. Gloria al Señor. Entonces es importante, porque hay gente que porque ya el Señor los tiene predicando bonito, ya parece que no necesitaran oír la palabra. Es como si ellos no necesitaran escuchar a más nadie. Entonces, mire, en ese capítulo 13 de la carta a los hebreos, podemos mirar ahí tantas cosas hermosas, como está diciendo el apóstol, y dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gloria al Señor. Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas, a los que se han ocupado de ellas. Y dice el versículo 10, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Gloria al Señor. Entonces, mire, ahí hay una cantidad de cosas y estaba yo analizando como aconseja el apóstol ahí y está hablando, está diciendo la escritura que nos acordemos de los que nos han guiado, de los que nos han enseñado la palabra. Acordémonos de esas buenas enseñanzas, del ejemplo que los pastores nos dieron. Yo tuve pastores muy ejemplares, hombres que fueron intachables delante de uno y le enseñaron cosas muy bonitas a uno. Entonces, ¿qué pasa?
a veces nos olvidamos de esa sana doctrina que nos enseñaron atrás y empezamos a dejarnos contagiar y contaminar. Pero dice la escritura que dice ahí, no os dejéis llevar. Pero el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no ha cambiado nada. Usted y yo somos los que a veces tratamos de hacerle, ¿cómo es que se dice por ahí? De echarle travesía a él, de metérnosle por los desechos. Y la Biblia dice que el atleta no es coronado, sino corre legítimamente. Nosotros no podemos a estas alturas del camino estar haciendo trampa para ser salvos, porque eso de nada nos va a servir. De nada nos va a servir. Entonces, ¿qué dice? Como Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, el versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Usted ve hermanos en la iglesia, mire, que aparecen por ahí de espanto, pero usted se ha dado cuenta que van donde los testigos, van donde los tribilines, van a diferentes sectas religiosas y luego se vienen para acá. Usted sabe que hay gente que cree en los sabatinos y vienen al culto aquí. Entonces nosotros tenemos que entender lo que nos está diciendo la palabra. Lo que nos está diciendo la palabra. No estemos por ahí, como dice aquí el texto, no nos dejemos llevar de diversas enseñanzas extrañas. Hay gente que escucha de todo. Ya el domingo les dije esto. Hay gente que escucha de todo y por eso viven de cualquier manera. Por eso viven una vida cristiana revuelta con otras cosas. Porque le están creyendo a otros que no son enviados por Dios y entonces se meten en problemas. ¿Qué sucede ahí? Usted, hermanos diáconos, va, uno y ve, llega a casas donde encuentra a la gente pegada de esos canales de televisión de trinitarios. ¿Por qué razón? Porque son personas inestables, que no han afirmado su corazón en la sana doctrina. El hombre que ha afirmado su corazón en la sana doctrina no escucha la voz de los extraños. Acuérdate de eso. Cuando uno se ha afirmado en la sana doctrina, usted no escucha la basura que se ha inventado el mundo allá con las sectas religiosas. Usted es sabedor de eso, mi hermana. Yo he sido un hombre celoso de esta doctrina, celoso de lo que la iglesia del Señor me enseñó. Y nosotros no podemos estar escuchando de todo, ¿no? Porque resultamos enredados. Y aquí está diciendo el versículo, no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay gente que se ponen a escuchar eso, hermano Jaime, y luego se ponen a enseñárselo a la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para poder enseñarle al pueblo. Si uno se pone a escuchar lo que otro enseña por allá, que es de otra denominación, resultamos enredados, mis hermanos. Aprendamos a escuchar la sana doctrina. Y entonces vamos a saber darle un mensaje a la iglesia para que ella se afirme. Y dice la escritura, y doctrinas extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. Mire, con la gracia. La gracia es el conocimiento que Dios le dio a usted y me dio a mí acerca del plan de salvación, acerca de cómo teníamos que vivir, acerca de las cosas a las que teníamos que renunciar para poder vivir sobria, justa y piadosamente, esperando la venida de ese Salvador por una iglesia que no tenga mancha ni arruga, aleluya. Entonces es lo que nosotros tenemos que aprender, afirmar el corazón con la gracia y no con viandas. ¿Y sabe cuáles son las viandas? Esas mentiras que a veces el creyente escucha por allá, que se quiere tragar el cuento. Y para acabar de ajustar, hay ministros o hay siervos del Señor enseñando cosas que usted conociendo la verdad se las cree. Cuando uno conoce la verdad, hay gente que sale con enseñanzas raras y son de nuestra iglesia.
Y hay gente que dice, ah, vea, pero Julano dijo esto. Perano predicó de aquello, hermano Gildardo. ¿Y usted por qué está predicando eso? Porque yo sigo predicando lo que el Espíritu Santo me da. Yo no me puedo inventar cosas para a estas alturas del camino, de pronto por una enseñanza, llevar a la iglesia a corromperse o a ir a cometer una falta bien grave. Entonces nosotros, uno llega a lugares donde dice, ah, pero el hermano nos decía que podíamos ponernos blue jean y que el esmaltico de uñas, eso no es pecado, hermano. Y entonces una cantidad de cosas que uno encontraba en las congregaciones donde uno llegaba. ¿Qué tenía que hacer usted, hermano? Predicar la doctrina, la sana doctrina, porque es la única que hace reaccionar a la persona. Y cuando la persona reacciona mal, es porque le está aprovechando, es porque le dio en el clavo, es porque le dio duro donde le tenía que dar, es porque le señaló la parte que le incomoda, pero que ella se acomoda a eso. Entonces es importante tener en cuenta, afirmemos el corazón con la gracia, con esa palabra de vida, con esa esperanza que el Señor nos sembró un día en el camino, que un día nos dio a entender cuando nos llamó, que sin santidad nadie verá al Señor. Aprendamos eso, mis hermanos, y verá qué tan rico vamos a vivir y qué tan bueno vamos a estar esperando al Señor bien preparaditos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lo que dice la Escritura en ese capítulo 12 también de los Hebreos. Él está diciendo ahí, en ese capítulo 12 de Romanos, perdón, está hablando ahí y uno se pone a mirar la necesidad que hay en el capítulo 12 y versículo 12 de Hebreos, sí, 12 de Hebreos. Y entonces está diciendo ahí, por lo cual levante las manos caídas y las rodillas paralizadas y haga sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Y qué más dice? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que ahí están esas dos cosas. Esté en paz y viva la santidad. Cueste lo que le cueste, viva la santidad, mi hermano, y Él te dará la victoria sobre el mal. Vamos a invocar a Jesús, vamos a darle gracias y vamos a afirmar el corazón en una sola cosa. No vamos a estar alimentándonos por ahí de viandas, de mecatos, de cosas dañinas. Hay gente que suele ir escuchando por allá a los blogos, a los que no quieren agradar a Dios, a los que no quieren cumplir con nada. Por allá decía un cliente en estos días y que yo estaba presionando a la gente para que diezmara. Yo no presiono a nadie, hermano. Si usted quiere cumplirle a Dios lo que usted ya conoce, cúmplale, hermano. Pero si no quiere cumplir, tampoco le va a mandar policías allá a la casa para que lo haga. Pero no se vaya por allá a hablar mal de lo que le enseña la iglesia, de lo que se le enseña a usted para que se afirme, para que sea salvo. Porque si usted todavía está en esa situación, hermano, entonces está peligrando su salvación, para que sepa. Porque si usted todavía duda de las cosas que le enseñan bíblicamente, entonces usted no ha firmado el corazón en la gracia. Déjeme decirle eso, con todo temor se lo digo, con todo respeto y con mucho amor, porque yo no quiero que usted se pierda. Yo quiero que usted y yo seamos salvos y que el día que el Señor venga nos vayamos junticos de aquí. Vamos a darle gracias a mi Cristo por esta oportunidad que Él nos ha dado, pero qué bueno que afirmemos el corazón para que vengan bendiciones y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, aleluya. Que el Señor les bendiga grandemente y les colme de bendiciones a cada uno. Entonces, feliz noche para todos, hermano Jaime puede continuar con esa parte y que el Señor les bendiga a todos grandemente.